¿Qué tal? Muy buenos días. El Señor les bendiga. Una semana más de estudio. Hoy vamos a aprender a cuidarnos de nosotros mismos. Les invito para que oremos. Padre, gracias, Señor, porque una vez más aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para exponer tu palabra, pero para aprender también de ella, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das. Prepara los corazones de cada uno de nosotros y que sea tu Espíritu Santo quien dirija esto como siempre, Señor, y que solo sea palabra de edificación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Primera a Timoteo 4:16. Este texto es un texto largo, pero solamente nos vamos a enfocar en la primera parte. Dice, ten cuidado de ti mismo. Este es un tema que la verdad nos atañe a todos. Estamos viviendo unos tiempos un poco complicados y no podemos descuidarnos, no podemos dejar de, de ver cómo estamos viviendo la vida. Y para lo que vamos a tratar esta mañana, como les digo, pues solo nos vamos a enfocar en la primera parte del texto. Conocimos a los tres enemigos del creyente y decía que la carne que representa nuestros deseos pecaminosos, el mundo y sus deseos que nos seducen, y Satanás que nos tienta y engaña, son los tres enemigos acérrimos de todo creyente que quiere serle fiel al Señor. Fíjense, cuando hacemos una analogía, vemos al mundo como un supermercado que siempre tiene ofertas y oferta todo aquello que no siempre nos conviene, pero que deseamos, porque nos gusta, ¿verdad? Y además porque siempre estamos, si no tenemos nada que nos haga falta, estamos buscando, ¿verdad? Pero solamente es porque lo deseamos. Nuestra carne viene a ser como una sanguijuela que no se sacia de sangre y que aun cuando compra y compra, no está satisfecha. Y el diablo es como quien se encarga de las ofertas. Y para saber cómo y de quién va a cuidarnos, nosotros no debemos de ignorar la enseñanza de Primera de Pedro 5:8. Dice, sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este texto nos confirma que la vida cristiana sí es un campo de guerra espiritual todos los días y a cada momento. Y en esa guerra espiritual siempre existen tentaciones, existen pruebas, contradicciones y existen exigencias que hacen de nuestro ser interior siempre esté en lucha constante. Pero si estamos en alerta, vamos a tener control. Y si estamos vigilantes sin bajar nuestra guardia espiritual, estaremos listos para presentar resistencia a las acechanzas del enemigo. Porque fíjense, aunque no desconocemos quiénes son nuestros principales enemigos, que además siempre los traemos cargando, muchas veces pecamos de ser muy espirituales y nos pasamos culpando al diablo de nuestro pecado y rara vez o casi nunca aceptamos nuestras propias culpas. Y aunque si bien es cierto, la serpiente le mostró el fruto prohibido a Eva, fue ella quien voluntariamente tomó y comió igual que Adán. Mateo 5, 29, 30 nos dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si tu mano derecha te es ocasión de caer, etc. Aquí vemos cómo el Señor Jesús hacía estas recomendaciones. Y obviamente nosotros no lo vamos a hacer de manera literal, porque él lo que estaba enseñando en sentido espiritual es a que nos negáramos el placer de complacer nuestra carne. Era más que todo una invitación a la prudencia y a que reconociéramos nuestras debilidades, porque solamente de esa forma vamos a evitar acercarnos al peligro. Por eso Gálatas 5, 16 y 18 nos alerta y nos dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. El apóstol Pablo
esta carta se las estaba escribiendo a creyentes que eran nacidos de nuevo. Él sabía y quería que los creyentes, todos los creyentes, supiéramos que se puede tener la cabeza llena de verdades bíblicas, que podemos conocer la escritura, conocer la manera de caminar en el espíritu, pero aún con todo y eso, andar en la carne y pues mostrar la evidencia de muchas obras de la carne, de las que nos está enseñando ahí mismo en Gálatas, en los versículos 5 del 19 al 21, en el capítulo 5 del 19 al 21. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí hay una palabra al final, dice, los que practican tales cosas. O sea, los que están constantemente haciendo lo que dice ahí, esos no son nacidos de nuevo, dice. Ahora, si bien es cierto que no necesariamente practicamos todo lo que aquí se menciona, muchas de ellas sí, pero no las estamos continuamente haciendo, o sea, fortuitamente puede ser que lo hagamos, ¿verdad? Pero si analizamos el texto, aquí Pablo no está acusando a los demonios. Él con esto nos muestra que es evidente que conocer el buen camino no garantiza que se camine en el espíritu, pero tampoco nos dice que el demonio sea culpable por las obras de la carne. Hay que saber distinguir. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, y que nos lo dice también a nosotros, lo que le está diciendo es que el peor enemigo que tenemos es la carne y que nosotros no debemos confundir por ningún motivo lo espiritual con lo carnal, no lo debemos de confundir. Ese es el primer punto donde como hijos de Dios nosotros debemos poner nuestra atención. Por ejemplo, fíjense, algo que es bien común y es clásico. El problema de ver televisión no son los canales o los contenidos de los programas. El problema real es que nosotros tenemos el control en nuestras manos y somos quienes decidimos lo que queremos ver. Por eso Santiago 1, del 13 al 15 nos enseña, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque acuérdense que la paga del pecado es muerte. Bueno, en la tentación actúan tres enemigos. ¿Quiénes son? Bueno, nuestra carne pecaminosa que no se sacia. El mundo que bajo el maligno sabe de qué pie cojeamos. Y el diablo que no lo ignora y pone a nuestro alcance lo que nos gusta para que por nuestra concupiscencia pues lo deseemos con mayor intensidad y hagamos lo posible por tener aquello que nos está llamando la atención. Pero fíjense, la tentación la podemos evitar no haciendo nuestra voluntad o ni trayendo a nuestra mente recuerdos o sentimientos o emociones, porque un hijo de Dios que no tenga control sobre su voluntad está cediendo el control a su carne. Y cuando esto sucede, se convierte en presa fácil del mundo y en un títere de Satanás. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. Él sabía lo que era esa condición. Por eso dice en Romanos 6:12, en su parte A, dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Entonces, si ya lo sabemos, ¿cómo nos vamos a cuidar de nosotros mismos?
Bueno, Romano 15:4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Bueno, pues el texto nos dice que hay escrituras que fueron escritas desde la antigüedad, pero que nos sirven como principio para este propósito que estamos viendo ahorita de aprender a cuidarnos nosotros mismos. Proverbios 4:23 al 27 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Fíjense, cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta que nos está alertando a que cuidemos nuestros sentidos. La vista, la boca, o sea, el gusto, que no es precisamente porque vayamos a degustar algo, ¿no? Sino que está hablando de la boca. Los pies. Bueno, este pasaje también se refiere al alma al principio, cuando habla de su corazón. Se refiere al alma, se refiere al asiento de nuestras emociones, al asiento de nuestros sentimientos y al asiento de nuestros pensamientos, que tiende a endurecerse. ¿Y por qué se endurece? O sea, endurecer habla de insensibilidad, es de lo que está hablando. ¿Por qué se endurece? Porque estamos viviendo en un mundo donde pareciera que aunque el evangelio se predica, no todos lo creen, menos lo obedecen y muchos menos se convierten, precisamente porque se han insensibilizado o endurecido. Y eso es muy peligroso. Se han endurecido porque lo que tiene poco o ningún valor espiritual acapara su atención. Y obviamente, pues después no hace falta tanto tiempo para que las cosas del mundo ocupen su mente cada vez más. Por eso se endurece uno, porque a veces tiene uno problemas o tiene situaciones y en lugar de acudir a Dios, quiere uno solucionarlos en sus fuerzas y eso no es posible. Como no lo logra, pues uno se empieza a endurecer. Bueno, dice Proverbios 27:19, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Fíjense, los cristianos no somos inmunes y también podemos llegar a ser insensibles a la voz de Dios, igual que un incrédulo. Nosotros también podemos llegar a enfriarnos. Y cuando Salomón habla de guardar nuestra alma, guardar nuestro corazón, lo que realmente nos está diciendo es que cuidemos nuestra esencia, porque eso es lo que nos hace ser las personas que somos. Es nuestra esencia la que refleja lo que realmente tenemos y somos, y no solo por nuestras acciones, sino por nuestras palabras. Por eso dice que guardemos nuestra alma, que no nos endurezcamos, que no nos insensibilicemos, para que cuando nosotros leamos la palabra de Dios y sus verdades, no seamos indiferentes a ella, que la reconozcamos, que la aceptemos y la obedezcamos, porque eso nos va a ayudar a permanecer en Jesús y sobre todo que nos va a alejar de influencias diabólicas y malignas como las que ofrece el mundo. Sigue diciendo el texto, cuida tu boca. Mateo 15 del 18 al 20 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no lo contamina. Lo que está diciendo aquí es que cuidar nuestra boca no tiene nada que ver con un tema de salud bucal. Más bien tiene que ver con la sabiduría con que hablamos. ¿Por qué tenemos que ser sabios?
porque las palabras que decimos manifiestan o desnudan nuestro corazón y enseñan lo que realmente hay dentro de nosotros. Para eso es importante que tengamos dominio propio, pensando antes de emitir palabra, eligiendo cuidadosamente lo que sale de nuestra boca, porque no es decir, así hablo yo, porque lo importante no es que hablemos lo que queremos porque así somos, sino que hablemos lo que Dios desea. Y tampoco es que hablemos poco y lo hagamos mal, porque eso ya es mucho hablar. Santiago 3, 10 y 11 dicen, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Fíjense, muchas personas bien podrían ser usadas por Dios para su obra, pero no lo son porque les falta control al hablar. Unas veces hablan la palabra de Dios y otras la de Satanás. ¿Cuándo hablan las palabras de Satanás? Bueno, pues cuando se tienen conversaciones que no edifican, porque sí están dañando al espíritu de quien las escucha. Pero fíjense que Dios es tan hermoso que aún esa vida con todo y su manera de hablar puede ser totalmente transformada por el Señor y ser usada para su gloria. Ah, pero eso sí, la persona tiene que poner de su parte porque el Señor no es como una magia que, órale, agarro ¿cómo se llama? La varita mágica y digo las palabras y eso sucede. No, la persona tiene que poner de su parte y proponerse no volver a hacerlo. A veces nosotros vamos a caminar y nos encontramos con personas que en lugar de ir, según a mí, ¿cómo se llama? La doctora me dice que si yo voy a caminar, yo necesito ir callada porque si no voy a cansarme más y no me voy a ejercitar como debo porque voy perdiendo oxígeno. Entonces, bueno, pues tratamos de caminar sin hablar. Pero nos encontramos con personas a las que a veces pasamos y vemos que en lugar de ir, no sé, o callados o hablando cosas edificantes, van hablando de la vecina, de la amiga, de la pariente. Y eso es muy malo, eso es lo que el Señor no quiere. Por eso dice que hay personas que a veces hablan la palabra de Dios, pero otras veces la de Satanás. Ahora, para poder hablar como Dios habla, lo primero que hay que hacer es conocerlo a Él, andar con Él, obedecerlo a Él y tener intimidad con Él. Y no necesariamente se tiene que dedicar todo el mundo a hablar la palabra, que quiero que sepan, eso sería lo ideal, sino el simple hecho que expresemos una bendición a otro, ya empezamos a proclamar el nombre de Cristo, porque lo bendecimos en el nombre de Jesús, o lo bendecimos en el nombre de Dios. Y con ello ya estamos expresando que nuestra boca es del Señor para siempre, a menos que seamos hipócritas y lo que digamos sea nada más de dientes para afuera. Pero fíjense la enseñanza de Efesios 4:29. Nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Dice, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros necesitamos hablar palabras que edifiquen a los demás, que conozcan a Dios. ¿Y cómo lo van a conocer si tenemos una boca de carretonero? ¿O cómo nos van a conocer? ¿Como la chismosa del barrio? O sea, eso, imagínense ustedes nada más. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso Salomón decía, cuida tus labios, cuida tu boca. Ahora nos dice, cuida tus ojos. Obviamente se refiere a los ojos físicos y espirituales también. Mateo 6:22 al 23 nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
Este texto nos enseña a pensar en todo lo que vemos para saber si honramos a Dios y saber si nuestro cuerpo está lleno de luz como Él lo espera. Pero también es un texto que nos instruye a tener cuidado con todo lo que vemos. Y cuando digo todo es todo, porque lo que nuestros ojos físicos ven se arraiga en nuestra mente. Y no importa si lo que vimos fue bueno o fue malo o si fue agradable o no. Recordemos que todo repercute en lo espiritual. Y aquí hablamos de los ojos físicos. Pero vamos a ver lo que dice Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús. El texto anterior pues estaba hablando de los ojos físicos. Pero este ya no se refiere al ojo físico. Se refiere al ojo espiritual. Y lo que nos está diciendo es que debemos enfocarnos en Cristo, porque Él debe de ser nuestra prioridad. Esa frase, puestos los ojos en Jesús, es una advertencia a la iglesia del Señor para que no distraigamos nuestra atención en cosas que no nos convienen, que no nos edifican. Por eso nosotros no debemos permitir que nada fuera de Dios nos distraiga. Si nosotros perdemos de vista lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, terminaremos perdidos en este mundo que está lleno de tentaciones, que obviamente están intentando atrapar nuestra atención. Nosotros tenemos que ser como los discípulos. ¿Se acuerdan cuando inició la iglesia allá en el libro de los Hechos? En el capítulo 1, creo que por ahí por el versículo 6, si no mal recuerdo, allí cuando ya el Señor es ascendido a los cielos, preguntan, dice, ¿qué es lo que están viendo? Dice, ¿por qué van para arriba? A ver, dice, en Hechos 1:10 dice, estando, o sea, se refiere a los discípulos, estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, o sea, que Él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Aquí no habla de quiénes son esos varones, nada más está diciendo que se les pararon ahí a un lado. Y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrán como le habéis visto ir al cielo. Eso que estaban haciendo ellos es lo que tenemos que hacer nosotros. Estar tener los ojos puestos en Jesús para no desviarnos. Porque luego el texto nos dice, cuida tus pies. Yo no tengo duda en que cada quien sabe muy bien el grado de intimidad y acercamiento que tiene con nuestro Padre Celestial. Todos sabemos el grado de comunión que tenemos con Él. Los pies en la Biblia representan las decisiones que tomamos en relación hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Hoy en día la verdad es que es muy fácil ser engañados. Y ser engañados y podemos dejar de seguir a Cristo. Si nosotros no estamos atentos, podemos llegar a andar en las cosas del mundo y verlas como si fueran normales. Y ese es un grado que podemos llegar, que podemos hasta tropezar y terminar caminando hacia la perdición. Pero lo que Dios quiere es nuestra santificación. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El engaño es la principal razón por la que muchas personas van a ser destruidas. Y es precisamente el engaño lo que los arrastra a rechazar la salvación por gracia. Es una salvación que Dios les está ofreciendo a través de su Hijo Jesús. Y miles, si no es que millones de personas están siendo engañadas con doctrinas erróneas. Hombres y mujeres están tropezando porque han surgido enseñanzas que los arrastran al error. Fíjense, lo que pasa es que ahora se apela mucho a
¿cómo les diré? A las emociones, a todo ese tipo de cosas y no se nos confronta con el pecado. Y nosotros, ¿cómo vamos a saber que estamos mal, digo, en nuestra relación con Dios si no sabemos que estamos pecando? Es como cuando uno está enfermo. Si uno va al doctor, pues si uno va al doctor es porque reconoce que está enfermo. Bueno, pues así también nosotros tenemos que ver qué es lo que nos están enseñando. Si lo que nos están enseñando es algo que nos está acercando a Dios, es algo que nos está confrontando con nuestro pecado, es una sana enseñanza. Pero si a lo que nos están enseñando es a que ambicionemos, a que codiciemos las casas, los carros y las carteras llenas, a que nos apelar a las emociones y a los gritos y a todo eso, pues entonces estamos mal. Y eso es el peligro, porque por el que muchas gentes están siendo engañadas. Pero la diferencia es que si nosotros cuidamos nuestro caminar cristiano, vamos a evitar caer en la trampa del enemigo. Y como hijos de Dios que somos llamados y justificados por la sangre de Jesús, pues debemos obedecer en todo tiempo. ¿Y cómo? Pues orando, estudiando la palabra, llevando el evangelio a donde quiera que vayamos, porque ya la venida de Jesús es inminente. Él ya viene pronto, las señales ya están. Es más, las señales están aquí desde que se estableció el Estado de Israel allá en el 48. Desde entonces están las señales, ¿sí? En el 48, cuando se estableció el Estado de Israel, allí se cumplieron más de 60 profecías sobre Israel. Entonces, desde ese tiempo ya está la señal. Y, o sea, son los últimos tiempos. Y si consideramos el destino de nuestro camino, de nuestro camino actual, y reflexionamos cuidadosamente, por eso dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Bueno, si nosotros estamos atentos y reflexionamos hacia dónde nos dirigimos y vemos y nos preguntamos, eso quizás nos ayude a establecer el camino sabio, un camino del cual nosotros no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, o sea, que seamos como las mulitas. Yo recuerdo cuando era niña, a las mulas les ponían aquí como unos tapaojos para que no se asustaran, me supongo yo, que no vieran para los lados, no sé. Bueno, así debemos de ser nosotros, ¿sí? En el sentido metafórico, obviamente. Como que no hay nada que nos distrae, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer todos los cristianos. Cuidar que cada paso que damos se ajuste a las ordenanzas de Dios, porque un paso en falso puede ser fatal, espiritualmente hablando. Por eso es la advertencia de que no nos desviemos ni a un lado ni al otro. ¿Y eso qué significa? Pues que no nos distraigamos para no apartarnos del único camino que lleva a la vida eterna. Y ese camino se llama Jesucristo, el bulevar Jesucristo, la calzada Jesucristo. Si nosotros analizamos, nos damos cuenta que todo empieza con cuidar nuestro corazón. De allí la advertencia de 1 Timoteo 4:16 cuando le dice, ten cuidado de ti mismo. Y aunque parezca increíble, fíjense, Pablo da esta advertencia porque sabía que somos los principales responsables de cuidar y analizar nuestra relación con Cristo. Nosotros personalmente, individualmente, como individuos. Esa frase implica que observemos con detenimiento y mucho cuidado nuestra propia vida y carácter. Eso tiene que ver con analizar cuidadosamente nuestro caminar con Cristo. Tiene que ver con que prestemos atención especial a nuestro testimonio y vida personal. ¿Por qué? Porque el peligro está en nosotros, en lo que somos. Por eso nos advierte que desconfiemos hasta de nosotros mismos. Claro que fuera de nosotros existen peligros que nos asedian. Hay situaciones adversas que nos estorban. Y hay artimañas que atentan contra nuestra vida espiritual.
pero jamás nos imaginamos que muchas de ellas nacieran dentro de nosotros mismos. Pero esa es la triste realidad. Nuestros tres enemigos siempre están al acecho, porque forman parte de nuestra naturaleza caída, al grado que no podemos confiar ni en nosotros mismos. Imagínense ustedes. Nosotros no podemos evitar cometer pecados en la carne, porque nacemos en pecado. Ese es el estado original de la humanidad. Por eso tenemos una necesidad imperiosa de menguar, o sea, de achicarnos, de hacernos menos y más para que Cristo crezca en nosotros y que sea Él gobernando nuestra voluntad. Que sea Él, hasta que sinceramente y de corazón podamos llegar a decir, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir ese texto? Que lo que nosotros querramos, pensemos o sintamos ya no importa, porque nosotros estamos viviendo para y por Cristo. Obviamente no debemos de asumir que sin el Espíritu Santo lo vamos a poder hacer, porque eso sería imposible. Nuestro ser entero tiene que estar firme en Jesús, reconociendo que Él murió por nosotros, porque si no cuidamos nuestro corazón y seguimos pensando lo que no conviene, hablando lo que no debemos y caminando por donde no tenemos que, vamos a ser, hagan de cuenta, como los venados lampareados que se apantallan y nos vamos a desviar. A lo mejor porque con eso de que ahora, pues hay muchos que dicen que las nuevas revelaciones que existen, que traen nuevas revelaciones, pero eso no es cierto. Tenemos que estar atentos a todo eso. ¿Y qué nos dice Pablo? Digo, Primera de Pedro. Él nos enseña algo que es muy importante. Primera de Pedro 1:16. Dice, escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si nosotros queremos ser cristianos comprometidos, pues eso tiene que ver con hacer cambios. Tiene que ver con transformar lo que se tenga que transformar para convertirlo en un estilo de vida. Y cuando ya tengamos ese estilo de vida, podamos entonces ser de buena influencia para quien está a nuestro alrededor. De manera que nosotros nos debemos obligar a vivir en santidad. Y si no trabajamos en eso, pues no vamos a crecer. Ahora, ¿por qué es el llamado a una vida santa? Bueno, pues porque Dios es santo y Él exige que nosotros también lo seamos. Y nada tiene que ver con adaptarnos a la forma de comportamiento de otros creyentes, ¿eh? Imagínense, si esos creyentes son más o menos santos, pues si nosotros seguimos su modelo, pues también vamos a ser más o menos santos. Dios no nos ha llamado a ser como los que nos rodean. Dios nos ha llamado a ser como Él mismo es. En eso consiste la santidad. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios solo tiene una manera de pensar. Y Él nos manda a que no actuemos como el mundo actúa. Él nos manda a que seamos diferentes, que renovemos nuestra mente, que cambiemos nuestro entendimiento y que nos sometamos libremente a su voluntad. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando nosotros permitimos eso, o sea, permitimos que sea la Escritura la que nos moldee, entonces nosotros vamos a poder entender, vamos a probar, vamos a saber, vamos a examinar si estamos obedeciendo. Esto es lo que nos ayuda a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo moldeados conforme al carácter de Dios para evitar el pecado. No solo porque podríamos ser de mala influencia para el prójimo o para dañarnos a nosotros mismos. No, no solamente por eso,
Si nosotros queremos ser moldeados al carácter de Dios, es porque el pecado lo ofende. Esa debe ser la esencia de nuestra santidad. Que nuestra creencia consista en la imitación de aquel a quien decimos adorar y reverenciar. Pero eso solo va a ser realidad si atendemos la exhortación del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a tomar en serio la santidad que Dios demanda de nosotros. Así que cuidémonos de nosotros mismos. El estado de nuestro corazón, o sea, de nuestra mente, determina nuestras acciones. Protejámosla. Tengamos cuidado de nosotros mismos, porque ya vimos muchos daños se nos pueden ocasionar o nos podemos ocasionar, porque toda acción realizada de acuerdo a nuestros pensamientos, opinión o sentimientos va a debilitar nuestra vida espiritual. Así que dejemos de apoyarnos en nuestras magníficas ideas o decisiones, opiniones, razonamientos humanamente carnales y sigamos las pisadas de aquel que nos llamó a su luz admirable, Jesucristo, nuestro Salvador. Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario, hablemos. Y recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Termina el estudio, empieza el servicio. Cuidemos de no ser insensibles a la voz del Espíritu Santo, no endurezcamos nuestro corazón y obedezcamos. Si te edificó, te invito a que te suscribas a este canal, a que le des like para que llegue a más personas y no olvides dejar tus comentarios. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestros jueves de estudio. Dios nos bendice.